Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema del que ya nos dirán nuestros invitados, pero yo tengo la impresión de que hablamos menos de lo que deberíamos hablar, que es la violencia obstétrica. Y para eso, déjenme saludar en primer lugar a la licenciada Tamara Medina Rubio. Ella es abogada, feminista, defensora de derechos humanos, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en este programa. ¿Qué tal, licenciada? Qué gusto. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y al invitar a Women Index también. No, con mucho gusto de escucharla y de escuchar el trabajo de la organización y platicar también con el doctor Raimundo Canales de la Fuente. Él es ginecólogo, a quien me da mucho gusto recibir. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Pues un gusto y muchísimas gracias por la invitación para poder comentar este tema tan importante. Al contrario, gracias a los dos, licenciado doctor, porque primero porque sabemos que tienen muchas cosas y les agradezco que se den un tiempo para platicar con nuestros amigos del círculo de este tema. Y yo quisiera empezar, licenciada, pues por el ABC, ¿no? Porque estoy seguro que ahora que le pongamos nombre, pues vamos a encontrar que muchas mujeres, sobre todo, ¿no? Pero hombres también, pero sobre todo mujeres que digan, oye, a mí me pasó, o yo no sabía que eso era violencia obstétrica, o yo experimenté algo, pero no sabía que era un problema legal o un problema de ética médica. Vamos a estar analizando este tema y empecemos entonces por decir qué es la violencia obstétrica, licenciada. Pues la violencia obstétrica es esta que se da durante la etapa del embarazo, el parto y el puerperio, que eso es muy importante que se ubique todo el proceso de gestación. Obviamente el momento en el que se da a luz o hay una cesárea, así como la atención posterior, no nada más es durante. Mucha gente cree que solamente es durante el parto y esto no es así, es durante todo este proceso. Y hay que decir que incluso el puerperio, se puede hablar de puerperio tardío hasta un año. Entonces, una vez que nace el producto de la gestación. Entonces, es un periodo bastante largo en el que finalmente las mujeres o las personas gestantes están a cargo en todos los sentidos de pues, la parte médica, que aquí ese es el punto, ¿no? No es, por eso es obstétrica. Es ejercida principalmente por el sistema de salud. Y hablo del sistema de salud porque no solamente son los médicos, sino es todo el sistema. Hablando de personal de enfermería, personal médico, pero incluso también hasta las cuestiones administrativas, ¿no? No hay facilidades para que vayan a pedir incapacidades o no se les da incapacidades por ciertos actos o acciones que tienen. Por ejemplo, si una mujer aborta, incluso espontáneamente no está determinado cuántos días de incapacidades puede haber y entonces se ve como de, bueno, es un procedimiento médico sin tomar en cuenta incluso todas las cuestiones pues integrales de lo que implica este proceso de vida además, ¿no? O sea, con toda la carga que tiene para las mujeres principalmente lo que es gestar, dar a luz y tener pues hijos e hijas. Aquí hablamos de una relación desigual de poder entre médicos o médicas y las mujeres que están en todo este proceso, que justo eso es un proceso, no es un momento. A mí me encanta la configuración de este programa porque tenemos una abogada y tenemos un médico que nos pueden dar perspectivas complementarias del tema, doctor. Usted ya nos daba, la licenciada Medina, su perspectiva, digamos, que además evidentemente coincide en términos generales del proceso, pero desde el punto de vista médico, ¿cómo se entiende la violencia obstétrica? Efectivamente, muy coincidente con lo que dice Tamara. La podríamos entender como la serie de conductas que implican un trato indigno, un trato agresivo, un trato maltratador hacia una mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Y evidentemente el tema, hay muchas conductas que podrían establecerse como malos tratos o como tratos indignos o como tratos irrespetuosos de los derechos humanos de las mujeres y que podrían caber dentro de una definición de la violencia obstétrica. Pero dentro de esa gama tan enorme de conductas que pudieran corresponder a la conceptualización de la violencia obstétrica, hay muchos matices. A veces un comentario mal hecho, fuera de lugar, un
un diferimiento para que esa mujer pueda tomar una decisión respecto a si va o no a continuar el embarazo, puede establecerse como un acto de violencia obstétrica, pero eso estaría en un extremo y hay extremos terribles de testimonios de mujeres que han sido golpeadas literalmente durante el trabajo de parto, prácticamente violadas durante un trabajo de parto por un obstetra salvaje, por un médico salvaje o médica, que no le parece inadecuado tener que estar atendiendo ese parto a esas horas y entonces le hacen tacto con ánimos de lastimar a esa pobre mujer que está en una situación de extrema vulnerabilidad al estar en trabajo de parto. Y entonces, el punto delicado y en lo que nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad es en definir qué tipo de conductas las vamos a considerar un delito por su extrema agresividad y violencia como para conducir a la cárcel a un personaje que se atreva a ejercer ese grado de violencia y cuáles otras se van a prevenir o se van a tratar de manera quizá menos severa. Se los propongo como punto de discusión. Me parece un punto muy importante porque, primero porque en México tenemos esta tendencia que todo es cárcel, ¿no? Se ha explicado hasta el cansancio que eso no resuelve nada. Exacto. Y que hay temas que sí requieren cárcel y hay temas que requieren otro tipo de recursos y otro tipo de enfoques culturales, educativos, no solamente punitivos, digamos, como único recurso. Pero y me encanta que lo pongan sobre la mesa y lo platicaremos en unos momentos. Pero yo quisiera, licenciada, sobre esto que ya han puesto en la mesa, ¿cómo estamos en el país y cuáles son los indicadores para medir esto en un país? Yo supongo que hay los indicadores más fáciles de medir que tienen que ver, no sé si en el caso extremo lleva muerte materna por malos tratos, por mala atención en alguna parte, pero ¿qué indicadores se utilizan? ¿Es un tema que se hace visible o es un tema que de pronto sucede justamente en la intimidad del consultorio, de la consulta, y que no necesariamente deja un registro de qué ocurre? ¿Dónde estamos hoy en nuestro país en este tema, licenciada? Pues en pañales, literal. En primer lugar, no es un tipo de violencia que se esté cuantificando. Esa es una de las primeras cuestiones, ¿no? Y esto es porque en realidad no está reconocida legalmente por ejemplo, la Ley General de Acceso no se ha logrado porque sí ha habido iniciativas para que se reforme y que sea reconocida como una forma de violencia específica. Y la otra cuestión es que en algunas entidades sí lo han hecho, no pasan de 10. No obstante, pues, por ejemplo, muchas de las atenciones las sigue teniendo tanto el IMSS como el ISSSTE y estas corresponden a nivel federal. Y por lo tanto, tampoco hay una forma en la que podamos decir, la estadística me está diciendo que 5 de cada 10 mujeres, que estoy dando un número abstracto, han sufrido violencia obstétrica, en realidad porque justo no se reconoce cuándo es el momento, ¿no? No hay un medio además adecuado para que ésta se pueda fácilmente, pues incluso denunciar en los mismos espacios. No solamente se da en hospitales públicos, que también eso es muy importante mencionarlo, también se da en los privados, aún pagando millonadas, no te garantiza que no sufras este tipo de violencia. Y la otra cuestión es que tampoco hay, por lo mismo, un seguimiento de cuáles serían estas cuestiones y dónde está el problema en realidad, ¿no? No nada más en esta cuestión de un maltrato o de obviamente la cosificación del cuerpo de las mujeres a niveles en que pues solo son cuerpos dando a luz y que no importa las decisiones que tomen sobre ellas durante este proceso. Entonces, sí estamos bastante en pañales. En realidad, a nivel mundial también estamos así. Es una lucha que se ha estado dando en cuanto a que las mujeres han estado diciendo, a mí me pasó de esta forma, yo viví esta situación durante mi parto o en mi consulta con el especialista o la especialista me trató de esta manera. Y además de que pues se sigue la medicalización, pues no solo medicalización del parto, sino creo que es como una ultramedicalización, ¿no? Todo tiene que ver como en ese sentido y no se ve el proceso integral del embarazo en sí.
En este sentido, y justo legalmente, la forma en la que se ha dado, pues ha sido como una violación a derechos humanos, que lo es, pero eso se queda principalmente cuando son pues instituciones públicas que la generan. Las privadas están mucho más lejos, tienes como recurso la CONAMED, pero lo más difícil, que aparte es la más básica y la que más se da, es esta cuestión de los dichos o los comentarios hirientes o estas cuestiones de, ay, mira, si te sigues quejando o por qué te quejas o por qué estás haciendo, incluso alguna vez así de, pues yo pensé que usted ya sabía parir porque ese es el tercer hijo, difícilmente se puede comprobar porque están en la intimidad, ¿no? En un sistema que además se apoyan entre sí, ¿no? Y aparte está más que normalizado ese trato, y por lo tanto, en lugar de que la mujer sea vista que está siendo maltratada, está vista como que en realidad es una chillona, ¿no? Que no soporta un parto, ¿no? Sin importar todo lo que implica obviamente y sin que pueda tomar ella misma sus propias decisiones, porque estábamos en ese momento a expensas totales de lo que el personal médico haga, y efectivamente, como decía el doctor, se ven desde los comentarios misóginos, machistas, hirientes, pero hasta casos muy graves que pueden resultar en una especie de feminicidio por la falta de atención, o incluso porque yo recuerdo un caso en el que a la chica decían que estaba chipil, y esa era, la mamá nos decía, es que en todo momento decían, es que su hija está muy chipil, es que la chica se estaba muriendo y se murió. O sea, ese es un punto de que, pues como estaba quejándose, no hay una adecuada atención y entonces se ignora completamente. Y a su vez, entonces, entramos en un cuadro otra vez en que las mujeres nos tenemos que comportar de cierta manera, que es así de chiquito. Y eso también es durante el parto, durante el embarazo, ¿no? Si te sales de ese cuadro, pues evidentemente no mereces ese trato digno, y por el contrario, el machismo y la misoginia, esta sociedad patriarcal te regresa a que debes de comportarte de esa manera, y entonces eres la mujer perfecta para ser paciente, ¿no? Y no al revés, en que deberíamos estar buscando la perfecta atención para un proceso que tenemos milenios, millones de años realizando la mujer. Entonces sí es importante que lo reconozcamos como una violación a derechos humanos, más allá de que si pueda ser penado, ¿no? por la ley penal, ¿no? Por el Código Penal, pero también tiene que ver con una ley de responsabilidad administrativa, que tiene que ver con la Ley General de Salud, con normas oficiales, que en normas oficiales no está el tema del trato, sino todo está visto desde la parte médica, ¿no? Si cumplieron o no con los protocolos que se tienen que realizar, porque hay condiciones en ese sentido físicas, pero todo es físico, es el cuerpo y ya. Claro, cuando es evidente pues, que no es la única dimensión de la relación, ni la única, ni que existe, ni que importa. Doctor, ¿cómo percibe usted el tema? Ya nos decía la licenciada que, y nos explicó por qué pues, no hay un tema de estadística que para empezar nos documente el tamaño del problema, que sabemos que siempre es importante saber de qué tamaño es la cosa frente a la que estamos. Pero en su experiencia, ¿qué tanto está presente el tema? ¿Cuáles son sus manifestaciones más visibles de lo que usted ha percibido? Ya platicaremos un poquito más adelante, incluso de la percepción de la propia comunidad médica, que me decía usted que no todo el mundo está abierto a hablar del tema, así como hay voces como la suya que han estado empujando esta conversación. Hay quien no está tan abierto y que incluso me decía, pues hay quien dice, no, esto no pasa, ¿no? ¿Cómo lo ve usted en materia del país en esta materia? Yo creo que, digamos, si aceptamos una definición como muy amplia, en donde va el asunto desde una falta de orientación intencional del personal médico hasta el extremo de los golpes y las agresiones físicas, el fenómeno está muy generalizado. Digamos, la lucha contra ese fenómeno, si bien es cierto, como bien dice la licenciada Tamara, que tiene toda la razón, hay que legislar para poder comenzar a contabilizar y visibilizar el fenómeno, eso es cierto, y un esfuerzo hacia modificar la ley para la prevención de la violencia hacia las mujeres, me parece un acierto muy importante antes que modificar los códigos penales o quizás simultáneamente. Si bien es cierto, también debemos entender que
¿de dónde viene la molestia tan tremenda con la que yo me he enfrentado con mis colegas? Mis colegas han tenido una respuesta muy virulenta. Una de las primeras veces que yo publiqué en el periódico un artículo de violencia obstétrica, la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia me hablaron por teléfono, que además los directivos eran mis amigos, para reclamarme y para decirme, y sacaron una comunicación después diciendo que todo eso que yo había dicho estaba mal, y se sintieron como agredidos, como si yo les estuviera diciendo, todos ustedes son una bola de violentos. Y no era el caso. O sea, hicimos varias reuniones, vino el observatorio, invité al observatorio con Graciela Freyermuth a que nos reuniéramos es una de las expertas en muerte materna del país, que nos reuniéramos con la federación para que pudiéramos limar asperezas y sobre todo entender cuál puede ser el camino. Lo primero efectivamente es legislar para intentar comenzar a entender el fenómeno y poderlo cuantificar. Eso sí es clarísimo. Pero lo que sigue es algo mucho más complicado porque se trata de un cambio cultural profundo. Les cito un ejemplo muy simple que yo cito en muchas conferencias que he dado y lo hago para tratar de convencer a mis compañeros ginecobstetras. Les platico que yo alguna vez en un hospital en la Gran Bretaña, en un hospital obstétrico de Oxford, estando yo en aquella época, yo fumaba, fui a hacer una serie de colaboraciones ahí con un amigo, y yo fumaba malamente, pero yo fumaba. Entonces, en un momento de la tarde, yo salí al jardín hasta fuera de las instalaciones del hospital, que era el único sitio en donde se podía fumar. Y entonces siento que sale alguien detrás de mí. Cosa rara porque estaba muy solo en el hospital. Y volteo y me doy cuenta, yo fumándome mi cigarro, me doy cuenta que era una mujer embarazada con su bata que estaba en trabajo de parto. Ajá. Y salió a fumarse su cigarro, igual que yo. Ajá. Entonces, bueno, digo, no de ninguna manera quiero hacer apología de que fumar es bueno, fumar es pésimo y causa un daño terrible. La reflexión que yo siempre invito a mis compañeros es a decir, no se trata de decir les voy a permitir fumar a todas. No, lo importante es que esa mujer tenía la libertad para hacerlo. Tenía la libertad, en ese momento ella tenía la libertad absoluta para hacer lo que quisiera. Y cualquier mujer en la Gran Bretaña que está dentro de un hospital y dentro de una unidad obstétrica puede bajar a cenar con su familia a la cafetería y puede salir si le da la gana a fumarse un cigarro y puede hacer lo que quiera. En México, como contraste, en hospitales públicos y privados, las mujeres en trabajo de parto están sometidas a un régimen hospitalario, de confinamiento hospitalario, como si tuvieran tuberculosis. O sea, por el amor de Dios, es una mujer que está en un evento fisiológico. ¿Por qué no va a poder circular por todo el hospital hasta irse a su casa si le da la gana? O sea, no hay necesidad de tenerlas encerradas. En las unidades obstétricas de este país, institucionales, la mujer se hospitaliza. Sí. Le quitan toda la ropa, le quitan el celular, le quitan cualquier comunicación y vínculo con su familia, la dejan acostada en una unidad obstétrica. Y a lo mejor se queda 14 horas en trabajo de parto, acostada, en ayuno, con una solución, pasando un tipo cada 2 o 3 horas y que son diferentes y que le hacen tacto vaginal para evaluar cómo va el trabajo de parto. Con luz artificial. Frecuentemente las unidades obstétricas están contiguas a las salas quirúrgicas y entonces por norma no pueden tener ventanas hacia la calle.
Entonces esa pobre no sabe ni qué hora es, no sabe cuánto tiempo ha pasado, no tiene comunicación con su familia, no se puede mover. Yo les acabo diciendo a mis colegas cuando hablo de esto enfrente de ellos, les digo, ustedes me someten a esto y les juro por mi madre que confieso que maté a Colosio, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. Digo, parece una tortura de la PGR, o sea, no parece un trato, parece una cosa inhumana. Y eso es algo que todo el mundo ve de forma natural, porque así nos formamos como obstetras. Entonces, a esto me refiero con un cambio cultural muy profundo y muy complicado. De acuerdo. No es trivial el tema. No, por supuesto que no, pero creo que nos ha dado una buena estampa pues, de la cotidianidad, en el mejor de los casos, porque lo que acaba de escribir es la normalidad. Es la normalidad, sí. Ya el solo entorno es así. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la licenciada, con el doctor, para seguir hablando de este tema. Vamos a un corte que es muy breve y enseguida regresamos. Estamos de vuelta, licenciada, y yo quisiera conocer su opinión sobre eso que nos decía el doctor Canales antes de la pausa, porque yo la veía a usted asintiendo a lo que decía, y es que... No hay forma de no hacerlo. Claro, porque además lo que describe, y eso me parece muy importante, es, a lo mejor el término suena demasiado, pero es una violencia sistémica en el sentido en que está normalizado, que aquí el doctor ni siquiera emitió juicios sobre la buena o mala disposición del personal médico, sino sobre la lógica con la que opera el sistema. Así es, de hecho es algo que se ha visto, ¿no? No tiene que ver nada más con es un médico malo, o sea, que también es importante que lo pongamos en esa, porque tendemos a mitificar incluso lo malo, ¿no? El monstruo, ¿no? Es el médico malo, maldito, que está atendiendo mal y que le valen las pacientes. Es que está dentro de todo un sistema en el que también es violento, incluso cuando estudia, ¿no? O sea, desde ahí también empieza la situación en que se deshumaniza esta estructura académica, pero que finalmente atiende a pacientes directamente y que entonces no se ve a las personas en ningún momento, ¿no? Esa es la primera, que tiene que ver incluso con esos espacios físicos que impiden la movilidad, que incluso muchas mujeres se quejan de que, pues, como parte fisiológica, se hacen del baño, ¿no? Entonces dicen, es que a mí nunca me limpiaron, nunca me cambiaron las sábanas, y así nació mi bebé, y es algo que a ellas les duele, les pesa. Por supuesto, no va más allá de que sea incómodo, ¿no? Es un tema también de dignidad y de incluso un tema sanitario, ¿no? Entonces, sí va también por esos aspectos. Incluso, pues, tenemos que pensar por qué hemos medicalizado tanto este proceso fisiológico natural, ¿no? Por el contrario, cuando hablamos de otras formas de dar a luz, de tener un trabajo de parto más humano, que es en lo que se está peleando, ¿no? No se está diciendo nada más que se acabe la violencia, sino que cambiemos el paradigma de cómo tener estos partos, de cómo tener hijos, y que no se vuelvan historias de tortura, porque en realidad en muchas ocasiones es tortura. Por ejemplo, está prohibida, y la OMS lo ha dicho, una maniobra que es la Christeller, que el doctor la ha de conocer, que en realidad cuando uno la ve la descripción, de que es cuando están pariendo y hay alguien que con el brazo se sube en el vientre para bajar al bebé y lo empuja, en realidad es que las mujeres cuando han sido sometidas a esta, ellas lo describen como tortura, y si yo hiciera un protocolo de Estambul, es que creo que sí saldría positivo a tortura, porque tienen un año y ellas siguen con el trauma de todo lo que pasó, aunado a todos los efectos, ¿no? Físicos, que también hay daños físicos, ¿no? Por eso es que no nada más tenemos que hablar de, bueno, la maltrató y le dijo que deja de estar chillando, no. Llega un momento en el que llegan a perder, obviamente, pues todo su sistema reproductivo, y que justo también hay que cambiar esto, ¿no? El que pierdan el útero o el que pierdan las trompas o los ovarios no implica que pierdan nada más porque ya no querían tener hijos, que también a veces, pero ya no quería tener hijos, no, es un cuerpo, ¿no? Y también tienen otras funciones, y finalmente se tiene que ver, repito, y lo estaré repitiendo, de integralmente a las personas como tal. Pero esta cuestión desde en México, que también es muy mexicano, ciertamente, es
el cómo se ve a las pacientes, ¿no? Y a las mujeres con todos estos estereotipos de género, repito, de cómo se tienen que comportar durante su parto, ¿no? Entonces yo recuerdo otro caso de que incluso estaba ella en trabajo de parto y la doctora le dice, a ver, acomódate bien, y la dula, tenía dula en ese momento, Sí. ahora es un acompañamiento, le dijo, oiga, pero usted se puede acomodar, usted ya no. La que se tiene que acomodar es usted, ¿no? Porque usted es la que tiene el control, ella no. Claro. Entonces, hasta esas cuestiones, ¿no? O sea, lo que decían las luces, el momento, en el sistema público no se permite que estén los familiares están afuera, ahora con la pandemia, pues incluso afuera del hospital, sin saber qué está ocurriendo, sin saber qué está pasando, sin información, y que no les permite tener, en lugar de tener un momento agradable, un momento bueno para sus familias, se convierte en procesos tortuosos, literalmente. Claro. Yo creo que cumple en muchos sentidos, incluso con la definición de tortura, y más si es cometida por el Estado, pero sí en el sentido de que tiene ese objetivo a veces incluso de castigarlas, de deshumanizarlas, de denigrarlas, y siempre el médico sabiendo y en esa posición de pues yo soy el médico y yo controlo la situación, no a la inversa, ¿no? De acuerdo. Y ahí le pregunto, doctor, a ver, bueno, varias cosas. Uno, ¿qué factores tendríamos que estar modificando en este enfoque que además ustedes han planteado que tiene que ser integral, que no solamente la parte de las leyes, para que pudiéramos modificar esto? Porque yo pienso que algunas de las cosas que ustedes han descrito tienen que ver a lo mejor con los recursos públicos, tienen que ver con presupuestos, tienen que ver con personal, tienen que ver, por supuesto, con la formación también, que ahí no necesariamente es un tema de recursos. Doctor, en su opinión, ¿qué tendríamos que estar discutiendo? ¿Cuáles son las áreas en las que tendríamos que estar incidiendo para modificar esto que ustedes están contando? Yo creo que son dos fundamentales. Uno, hay que modificar la educación médica en muchos sentidos, pero especialmente en esta área. Toda la enseñanza de la ginecobstetricia, desde nivel licenciatura hasta nivel de posgrado, debe de sufrir un cambio muy sustantivo orientado hacia el respeto a los derechos de las mujeres. Entonces, esa es una postura ética, una postura bioética que ya está como, pues mucha gente nos ha escrito y está muy trabajada y está muy publicada en muchos medios, pero eso no está permeando hasta el lugar donde se hace la formación médica. Y por otro lado, hay que modificar la mentalidad de los administradores de los hospitales públicos y privados. Es que esto no costaría más. O sea, simple, es un cambio de mentalidad que no va a costar más. Cito un ejemplo. Hay un fármaco que se llama ropivacaína. Aquí en México estamos muy acostumbrados a ofrecerle un bloqueo peridural a la paciente en trabajo de parto y se utiliza un fármaco que se llama xilocaína, que es un fármaco magnífico en términos de disminuir o quitar el dolor, pero tiene la grave desventaja de que causa un bloqueo neuromuscular. Y entonces la paciente, a partir de que se le pone el bloqueo, no puede caminar. En Europa es muy común utilizar, en vez de xilocaína, un medicamento que es un poco más difícil de controlar, que no tiene tan buen efecto analgésico, que se llama ropivacaína, pero que tiene la enorme ventaja de que la mujer puede seguir caminando y por lo tanto puede pujar en el trabajo de parto y por lo tanto se siente mucho mejor ella durante esas horas del trabajo de parto. Bueno, yo empecé a usar hace años ropivacaína y le pregunté a mi anestesiólogo, lo empecé a hacer en el ámbito privado de la medicina. Le dije, oye, pero esto no nos va a elevar los costos de atención y mi paciente que vaya a tener que salirle esto carísimo por el fármaco. Me dice, doctor, la ampolleta vale 10 pesos. Y eso cuesta en México. Una ampolleta de ropivacaína. Y el efecto que tiene es enorme, claro. El beneficio para las mujeres es sustantivo. O sea, mis pacientes en trabajo de parto andan caminando con bloqueo, exactamente igual que en París o que en Londres o que
en lugares en donde se ve simultáneamente no solo la fisiología del parto, sino también favorecer el parto en términos de que la mujer se pueda mover, favorecer que ella pueda circular por el hospital si le da la gana, favorecer que todas las circunstancias que está rodeando al momento del parto, ¿no? Entonces, no necesariamente va a costar más. Es un asunto de mentalidad de tercer mundo que tenemos aquí, que los administradores, los directores de los hospitales no les cae el 20. No entienden que con una modificación mínima del área de labor, del área de donde se atiende a la mujer en trabajo de parto, con modificaciones mínimas se podría permitírsele a la familia que circule, que la venga a saludar, que esté con ella, que la apapache, que no hay ninguna razón para quitarle el teléfono. La única razón que tienen para quitarle el teléfono celular es miedo a que no los denuncien. Pues mejor pórtense mejor, ¿no? Y es lo que yo les digo. ¿Por qué no mejor las tratan mejor en vez de quitarles el teléfono? O sea, porque además el celular tarde o temprano va a volver a ellas. Claro. Exactamente. Claro. Yo, todos mis pacientes en el ámbito privado de la medicina tienen el celular en la mano, ellas están con su pareja o con quien ellas decidan estar, y esa pareja tiene una cámara y tiene un celular y tiene todo porque es un momento de felicidad que quieren compartir. Pues es lógico, pues está apareciendo un nuevo miembro de la familia, ¿no? O sea, pues por el amor de Dios. Sí, ahora, claro. Licenciada, siguiendo esta línea, porque dice el doctor, que me parece muy importante, primero el tema de la formación, y habla de los diferentes espacios formativos a lo largo de las diferentes etapas, que además es largo y en el caso del personal médico. Y dice, no necesariamente es un tema de presupuesto, y nos pone ejemplos aquí concretos de cómo se pueden hacer. En su opinión, licenciada, ¿cuáles serían estas otras áreas, si coincide, y qué otras en todo caso habría que atender? En esta lógica, ya platicaremos ahora de otras partes, y aunque ya mencioné un poquito de ejemplos de otros lados, pero en su opinión, ¿dónde tendríamos que estar incidiendo? ¿Qué papel juega lo legal? ¿Qué papel juega la política pública en general en esto? Pues el papel legal es importante en el sentido de que sí también sepan que hay sanciones al respecto, ¿no? Que no nada más son conductas de puede pasar de largo y nada más. No obstante, estamos todavía como en esta visión punitiva que mencionaban hace rato, ¿no? De pensar que a través de la sanción y el ejemplo va a ser como van a venir los cambios. No es así. Realmente no da, porque entonces no llegamos a las estructuras básicas de dónde está el problema y el asunto, que eso es donde tenemos que llegar, ¿no? Efectivamente, las mujeres en los procesos, y como decía, no solamente en los públicos, también en los privados se dan estas situaciones, y que implica en esta cuestión sí educativa, que es muy difícil, pero que también tendrá que ver también con las capacitaciones, no solamente, porque si nos vamos ahorita con los médicos y se llega a ver, ¿no? Los médicos que están entrando ya traen otras visiones, pero entran a un sistema que tampoco se ha modificado, que les obliga igualmente a comportarse de cierta manera, que incluso son castigadas o castigados el personal médico que está estudiando, ¿no? Porque así se hacen las cosas y así se tienen que hacer, independientemente de los recursos. Difícilmente vamos a llegar a estos cambios. Esa es una. Y pues por supuesto que no vamos a buscar un medicamento como un sistema de salud represivo en el que puedan las mujeres deambular y tener libertad, si lo que queremos es tenerlas controladas y ni siquiera queremos que hagan lo mínimo, que es pujar o incluso quejarse de un dolor natural, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de algo exagerado, y que finalmente cada quien tiene su trabajo de parto, y cada trabajo de parto incluso es diferente, ¿no? Y esas cuestiones también hay que entenderlas para que las mujeres puedan identificarlas. Pero la otra cuestión que también es muy importante y que en mi caso lo he visto mucho, es que las mujeres, al estar tan vulnerables y tan expensas en ese momento de lo que ocurre, de entregar completamente su voluntad, ¿no? Porque incluso hay en esta relación de poder, pues, que el médico me dice que eso es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer.
Y entonces yo acabo escuchando que todas las mujeres en su primer parto, por lo pronto, sufrieron una episiotomía, cuando la OMS ya ha dicho que la episiotomía es cuando, digamos que el canal de parto se hace una incisión para que tenga más espacio y pueda salir. O sea, ¿es una cesárea? ¿Lo mismo que llamamos cesárea? No, es digamos que en la el vagina, canal. Ya. En el canal. Entonces se hace una apertura. Y el punto es que a veces, y de hecho hay casos en los que esto les resulta difícil sanar, y realmente es muy difícil para las mujeres. Ha habido casos, hay un caso muy conocido en Ciudad Juárez, de una chica que murió por una mala atención de una episiotomía, al año murió. Entonces, y lo que nos dice la norma oficial, que también es muy importante, que ya se tienen que evaluar y ver cómo están para lo que realmente deben de hacer en la protección y defensa de los derechos de las mujeres, no solamente el derecho de protección a la salud, sino también en el derecho a la dignidad, en el derecho a la maternidad, porque en muchas ocasiones las mujeres están tan mal que dicen, no, yo no pude darle pecho a mi bebé de inmediato, ¿no? Y eso nos costó mucho trabajo después, tuvo consecuencias severas posteriormente. Es muy importante que las normas oficiales ya se revisen también. Eso no nada más de la Ley General de Acceso, sino también en estas normas, porque en la norma sobre el parto lo que nos dice es que la episiotomía, si es la primera vez que tiene un parto una mujer, está indicada. Entonces todas las mujeres en su primer parto acaban teniendo episiotomías, cuando la OMS ya dijo que no es necesario y que en muchas ocasiones, si bien sí puede evitar desgarros, también en otras se está haciendo ya como una situación de rutina. Es rutinario, ¿no? Ya rápido, porque sale más rápido y evitamos desgarros, sí, pero en muchas ocasiones no era necesario. Y en serio es que uno hace estadísticas y todas las mujeres que tuvieron un parto de esa manera han sufrido esta episiotomía. Entonces, lo mismo con las cesáreas, que realmente hay que ver, más que decir cuándo no se hace cesárea, es cuándo sí se tiene que hacer cesárea, ¿no? Que realmente se analice estas situaciones, en qué momentos. Y lo repito, muchas mujeres no saben qué es violencia obstétrica, acuden en muchas ocasiones en realidad a las instituciones porque sus bebés tuvieron algún efecto o quedaron con alguna secuela por la mala atención del parto. Y cuando se analiza el parto, te das cuenta que en realidad ellas sufrieron violencia obstétrica y que esa situación en el bebé es una secuela de. Entonces se tiene que ver al binomio materno-fetal, no nada más a las mujeres, sino que en realidad estamos hablando de dos personas íntegras, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar. Creo que han sido muy claras, tanto la licenciada como el doctor, en explicar las diferentes manifestaciones, en las etapas en las que se puede presentar, cómo es un tema sistémico, cómo tiene que ver con la formación. Pero vamos a platicar también de las buenas prácticas que se han hecho en otras partes, incluso en México, de las que podríamos aprender. Ahora el doctor nos ha compartido parte de su experiencia. Yo familiarmente puedo decir que tuve oportunidad de estar en alguna institución con mi esposa, en donde muchos de los elementos que el doctor ha contado aquí, ella los pudo tener, por ejemplo, este asunto del acompañamiento, este tema de que no exista la presión para la cesárea y que puedan ser trabajos de parto de más tiempo, lo cual pues entiendo médicamente mucho más recomendado, pero en la lógica a veces comercial incluso, ¿no? O por la presión pública o por la presión privada, a veces no se da. ¿Y cómo ampliar este tema? Si les parece, lo platicamos regresando del corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta y a ver, doctor, yo quisiera, porque algo que he aprendido es que cuando uno cuenta cómo sí se puede hacer bien, es una doble denuncia, porque no solamente se señala lo que se hace mal, sino que se demuestra que sí es posible hacerse de otra forma. Claro. Y que a veces es un tema de voluntad, como usted explicaba, voluntad para estudiar incluso qué otros recursos hay para resolver las mismas necesidades, pero de mejor forma en función de la paciente. ¿Qué prácticas usted ha visto fuera de México? Ya mencionaba algunas, como el caso del Reino Unido, pero, o incluso en México, que usted dijera, de esto tendríamos que estar aprendiendo y replicando. Sí, pues muy marginalmente se ha podido cambiar algunas conductas. Hay algunas cosas de anécdotas en donde
¿Alguna unidad obstétrica ha contemplado la posibilidad de que exista, por ejemplo, parteras al interior de la unidad obstétrica? En fin, pero no dejan de ser anécdotas. No hay una política pública al respecto. En los países, obviamente en los países europeos, una inmensa mayoría de los partos normales los atienden las parteras, que además es personal de alta calificación académica y en fin, o sea, tienen formación muy sólida, muy formal, muy bien controlada, el personal de partería, de tal forma que están dentro de los hospitales y fuera de los hospitales. O sea, ellas no tienen ningún problema para atender un parto adentro del hospital. Y ella misma, la partera misma, en el momento, como tiene un muy buen entrenamiento, en el momento en que detecta una situación que se sale de lo normal y que amerita que se le haga una cesárea en ese momento a esa mujer, ella le explica a la paciente y ella va por el obstetra y le ayuda a hacer la cesárea. Entonces, digamos, esas son situaciones muy favorables. En Estados Unidos hay ya muchos estados de la Unión Americana, ellos son muy diferentes porque cada estado funciona como otro país prácticamente, entonces hay estados muy conservadores en donde la atención obstétrica sigue siendo muy mala, pero hay estados que han progresado mucho, que han dado pasos muy firmes en el sentido de favorecer el parto vaginal, pero el parto vaginal no solo, ahí hay que tener mucho cuidado con las definiciones, porque el parto en casa, que suena maravilloso, yo quisiera ver un parto en casa que esté ocurriendo en Tláhuac, a hora y media de un hospital resolutivo, y que además es viernes en la noche y esa mujer comienza con una hemorragia. Pues en el mejor de los casos va a llegar a punto de morir en el momento en el que se le pueda atender en una unidad obstétrica con transfusión, quirófano, anestesiólogo, en fin. Entonces, el parto en casa, por supuesto que es ideal, por supuesto que se puede, pero no se puede por todos lados, hacia todas las casas de una ciudad tan compleja, con 20 millones de habitantes, con un tráfico espantoso. Entonces, bueno, hay que entender qué significa el parto en casa, hay que entender, hay que articular mecanismos que permitan que se le atienda bien y rápido en caso de que algo se desviara de lo normal, pero favorecer la formación de parteras profesionales, por ejemplo. Integrar a las parteras profesionales a los servicios de atención obstétrica cotidiana. Entender que el fenómeno del parto normalmente es un fenómeno fisiológico, no es una enfermedad, y que por lo tanto no debe estar sujeto a los principios del confinamiento hospitalario, como yo como ginecobstetra sí tengo mujeres que están enfermas y que las voy a operar por una patología, pero no es el caso. La mujer que va a dar a luz idealmente en un embarazo normal, bueno, la mayor parte de las veces va a poder tener un bebé de manera fisiológica sin contratiempos. Siempre hay complicaciones, siempre. Puede haber una circunstancia no prevista que ponga en peligro inminente la vida de la madre o peligro inminente la vida del feto, y a veces no hay manera de solucionar el problema, ¿no? Entonces, bueno, sí hay situaciones dentro del desarrollo del parto que pueden redundar en un resultado malo, pero no quiere decir que no haya posibilidades de mejorar la atención obstétrica dentro de las unidades, por el amor de Dios, y no haya posibilidades de que haya unidades de parto que estén contiguas a un hospital, que pueda trasladarse esa mujer en 5 minutos a un quirófano si le hace falta, pero que si no le hace falta de ahí se vaya a su casa.
y esté acompañada todo el tiempo por su familia y esté respetada en todo lo que ella vaya decidiendo conforme transcurre el parto. Si quiere o no quiere un bloqueo, si quiere una anestesia por la vena, si quiere una... Es decisión de ella. Es decisión de ella. Pero eso, otra vez, vuelvo al origen. Si no introyectamos esos valores en el medio de información, va a ser muy difícil que a los niños de mi edad los convenzamos de algo diferente, ¿no? No, bueno, y si como dice el doctor, que hay personal médico que asume que no pasa, que no hay violencia, pues si no se reconoce, pues menos. Ahí está complicado, claro. Exacto. A ver, licenciada, yo quisiera conocer su perspectiva sobre esto, sobre cuál es la ruta, cuáles son prácticas que usted ha visto que funcionan y de las que tendríamos que aprender, incluso en el entendido de esto que decía el doctor. Él se refería a Estados Unidos con la legislación local, que es cierto que allá cada estado es un mundo, pero entiendo que en México también ha habido legislaciones diferenciadas, no necesariamente una legislación nacional al respecto. ¿Qué le gusta de lo que se haya hecho en algún lugar, si es que hay algo que dice, bueno, pues hay que aprender de este lugar? Pues creo que lo primero que hay que aprender es esta parte del respeto a la paciente, ¿no? Y que no solo son las pacientes, es como uno de los términos tan empleados, tan usados, porque en realidad creo que sí está esta cuestión de que si bien sí hay diferencias frente a Europa, frente a otros países que tienen un poco más de respeto, también lo cierto es que son países que también están peleando porque también sufren violencia obstétrica, que también es importante decir que el hecho de que tengan partos más humanizados no significa que tampoco exista. Lo que pasa es que nuestro país parece que está en una tras otra, ¿no? En lugar de ser una excepción, se convierte en la regla. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que entrar más de fondo, obviamente, a lo que ya habíamos dicho de la educación médica, pero también el conocimiento de las mujeres, no solamente del asunto de qué son sus derechos y de que podrían quejarse de ello, sino también del proceso fisiológico, ¿no? De realmente, ahorita que escuchaba al doctor, decía que ella tendría que decidir entre si quiere o no quiere, pero en el momento también, y que también se ha dicho, ¿no? Por el tema de los consentimientos informados, que en muchas ocasiones incluso y es parte de la violencia obstétrica, que firman presionadas para hacerse algún tipo de método anticonceptivo, aunque igual no lo querían en ese momento y podrían, y no es una urgencia, podrían haberlo tomado después, finalmente. Está el que realmente puedan tomar esa decisión incluso antes, pero para eso requieren algo que es muy importante, que es conocimiento. Y no el conocimiento nada más médico, ¿no? En esta cuestión de decir, bueno, ¿yo cómo voy a poder tomar la decisión? Y ahorita que es el doctor, ¿cómo puedo tomar yo la decisión de si quiero o no quiero el medicamento en este momento, ¿no? Y vemos estas películas que les dicen, ya quiero el medicamento, y lo digo porque parece que las películas nos enseñan a parir, y es la educación que tenemos. Y entonces dicen, no, ya no es momento, ¿no? Pero entonces nunca sabemos, o sea, si en la parte empírica, cuál es el momento adecuado para tomar esa decisión, ¿no? O sea, yo dije que no y después sí quiero. Entonces, desde ahí está, y las mujeres realmente debemos de tener ese conocimiento, y no solamente las mujeres, también quien nos va a acompañar, porque en muchas ocasiones ya la mujer está más que agotada. Sí, como para tomar la decisión, no necesariamente. Claro. Entonces, y por supuesto que lo que hemos dicho que aparte de la violencia obstétrica es que el pensamiento obviamente no va a ser igual, está enfocado en una situación, y que por supuesto, incluso en muchas ocasiones, pues para nosotras hemos evaluado que no cumple con los requisitos de un consentimiento informado, y que incluso si le hubieran vendido una casa en ese momento, por supuesto que no hubiera sido legal ni válido ese contrato, pero sí lo era para quitarle o hacerle una obstrucción tubaria, ¿no? Se llama comúnmente como salpingoclasia. O sea, sobre su cuerpo sí, pero comprar una casa no hubiera podido. Entonces sí tiene que ver con estas cuestiones. Regreso a este tema de la relación desigual de poder. Claro. Por supuesto que a muchos médicos les cuesta trabajo porque siguen queriendo tener ese poder. ¿Yo por qué voy a dejar que mi paciente decida qué quiere o no quiere? Porque yo soy quien decido, y a mí me enseñaron que yo soy quien sabe y quien debe de decir cómo se hacen las cosas, y tan es así que yo ordeno a la enfermera
qué medicamento debe administrar. Entonces, ¿eso cómo lo cedo? Va más allá de la educación formal, tiene que ver con cómo estamos formando a las profesiones en este sentido y para qué incluso eres médico o médica, ¿no? De acuerdo. Ya, doctor, yo quisiera, ya casi para cerrar, nos quedan 4 minutitos, quisiera conocer qué le diría usted a las mujeres que están viendo este programa, porque ha sido usted ya muy claro en los mensajes, me parece, para el personal de la comunidad médica, incluso señalando las resistencias que existen, que además me parece importante decirlas y nombrarlas también y no haciéndolo hacer más popular, pero en este programa agradecemos que lo nombre y lo diga. ¿Qué le diría usted sobre todo a las pacientes? Creo que también es importante que lo escuchen pues, de la licenciada y de usted sobre sus derechos, sobre la experiencia que han vivido o sobre lo que tienen que cuidar o que atender o que exigir, digamos, cuando tienen que vivir en ese momento en su vida. Claro, por supuesto. Es muy importante partir del concepto de comunicación hacia las mujeres que cursan un embarazo, de que ellas finalmente tienen el derecho a decidir prácticamente todo lo relativo a ese embarazo. Desde el mero inicio de la gestación, en donde ella puede decidir y debemos defender el derecho al margen de nuestro pensamiento, ideología y de lo que sea, debemos defender primero que nada el derecho que tienen a decidir para saber si quieren o no quieren continuar con ese embarazo. Punto número 1. Y una vez que esa mujer decidió que va a tener un bebé, que ella desea continuar con el embarazo, magnífico. El curso del embarazo sí tiene que ser vigilado y mi obligación como obstetra es brindarle la explicación de por qué la voy a estar citando cada mes, por qué le voy a pedir estudios de laboratorio, por qué le voy a pedir algunos estudios de ultrasonido especiales. Y en el momento en que las mujeres entienden de qué se trata cada una de esas cosas, no solo aceptan hacérselo, exigen que uno les haga los estudios y con toda la razón. Es que todo eso tiene un fundamento que vale la pena claro, que ellas estén conscientes del tema. Y una vez que llega el momento de la resolución del embarazo, quien debe decidir inclusive la vía de resolución es ella. Uh-huh. Yo hace mucho tiempo, uno de los artículos que quizá más me han citado, que está en una revista que no tiene mucha importancia, pero que mucha gente lo ha replicado y me han citado respecto de ese pequeño texto, es uno que le puse cesárea a petición materna. Es decir, existen situaciones en las cuales, a pesar de que yo le comunique correctamente a mi paciente cuáles son ventajas y desventajas y riesgos y de todo, de un parto vaginal contra una cesárea, y a pesar de que yo hacia mi fuero interno, yo diría, bueno, muy probablemente lo mejor sería que ella pudiera intentar un trabajo de parto. Tiene que ser ella la que decida. Claro que sí. Ella puede decir, ¿sabes qué, maestro? Mi pareja va a estar tales días en esta ciudad. Yo después voy a viajar. Opérame tal día. Claro. Pero por supuesto, o sea, pero ¿por qué voy a ser yo quien le imponga una decisión? De acuerdo. Me parece muy importante. Entonces, no, con la pena, pues es que ellas tienen el derecho a hacer eso, ¿no? De acuerdo, doctor. Y para cerrar, licenciado, igual la misma idea, algún mensaje que quiera dejar, por favor. Pues primero saber que mi cuerpo, mis derechos, ¿no? Eso es como, esta cuestión no tiene que ver nada más con el tema de aborto, que es donde más lo hemos dicho, tiene que ver también con la continuidad de un embarazo, por supuesto, el poder conocer nuestros derechos, que los derechos de las mujeres no tienen que estar supeditados a lo que el médico me diga, eso es algo muy importante, que además de todo, pues el hecho de que sigan sus instintos en el sentido, porque muchas han dicho tal cual, me sentí como una res en un matadero,
y creo que eso nos define muchas veces el cómo se llegan a sentir, y que por supuesto que alguien te haga esta equiparación es indudablemente que hay una práctica de una violación total a sus derechos humanos, porque se está cosificando y se siente un animal, ¿no? Porque no, siempre, nunca lo trataron como una persona, una mujer, en este momento tan importante de su vida, por supuesto, y que en ese entonces hay que también, pues sí, informarnos más, por supuesto, no solamente la mujer que va a parir, no solamente la mujer que está embarazada, las personas a su alrededor, y que también sepan que hay instituciones a las cuales se puede acudir actualmente, pero que también pueden exigir derechos. Y ahí mismo en los hospitales pueden acudir también a los órganos internos de control con los directores o a las áreas para poder poner al menos una primera queja, porque eso también pasa mucho. Está normalizado que nadie dice nada. De acuerdo. Pues importante por eso hablar de este tema. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias, y pues además aprendiendo aún más, ¿no? En este intercambio de experiencias. Con los dos, con un enfoque muy interesante. Doctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, igual que la licenciada Tamara, también aprendiendo mucho de este tipo de diálogos. Muchas gracias a los dos, y gracias a usted por habernos acompañado. Siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico